Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo, regidor, Vanessa Romero y Javier Martín Reyes. Vamos a discutir sobre la reforma al Poder Judicial, cómo va el proceso de selección de postulantes. Después, con Luis de la Calle, analizaremos los aranceles del 25% anunciados por Donald Trump para las importaciones de acero y aluminio. ¿Cómo va a impactar esto a México? Y para terminar, viene Luis Carlos Ugalde a platicar de los gobernadores que están siendo señalados por la gran inseguridad que se vive en diversos estados del país. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Uno de los eventos más importantes a nivel interno aquí domésticamente en México será la elección de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial de la Federación, también de todos los juzgadores o de parte de los juzgadores a nivel local, a nivel estatal. Esto está generando muchas noticias. Creo que hay que seguir haciendo la evaluación de cómo va esta elección, una elección inédita. Ningún lugar del mundo se eligen a todos los jueces por la vía del voto popular. Y vamos a hacer hoy un cierre de caja de cómo va este proceso con Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por cierto, Vanessa participó en uno de los comités de evaluación, en el del Ejecutivo. ¿En el Ejecutivo? Y ya acabaste tu labor. La semana pasada. Lo hiciste de manera voluntaria, pro bono. Honorífica, así es. Y bueno, ya puedes hablar les tranquila algo de mi y experiencia. abiertamente. Así es. Así es, muy bien. Y en esta ocasión nos acompaña Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Un gustazo estar aquí contigo. También bueno, y si el tráfico en la Ciudad de México lo permite, en unos minutos estará también con nosotros Carlos Bravo. Pero por lo pronto empecemos contigo. Ha habido muchas quejas. Ya no quiero decir de la oposición, porque tú sabes que yo creo que la oposición no existe en este país como tal, o está muy debilitada, pero muchas quejas en el sentido de lo que escogió el Poder Legislativo, lo que escogió el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, que te tocó a ti como parte del Comité de Evaluación, y desde luego toda esta zafarrancho que se armó con el tercio de candidatos que debía de poner el Poder Judicial. ¿Tú qué nos dices al respecto? Tú que estuviste adentro, Vanessa. Compártenos tu experiencia. A ver, primero, para quienes no tienen conocimiento de esto, yo formé parte de una de las 5 personas que integró el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal. Estuvo, digamos, acotada mi participación en una evaluación técnica de requisitos de elegibilidad, es decir, requisitos documentales de los aspirantes y posteriormente de idoneidad de más o menos 18,000 aspirantes que se inscribieron al comité del Poder Ejecutivo. Y lo que les puedo compartir a partir de mi experiencia, que estuvo acotada también en el tiempo, desde la última semana de noviembre hasta la semana pasada que concluyó mi encargo, son fundamentalmente 2 cosas, Javier y Leo, y ahora que regrese, que llegue Carlos. Primero, que estoy orgullosa del trabajo que realicé dentro del comité. Creo que entregamos buenos nombres, creo que entregamos personas que al menos en lo técnico y en su buena fama se defiende. Y 2 cosas que concluyo después de haber participado en ese proceso de evaluación. Primero, que el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador era correcto. Las redes de corrupción, las redes de nepotismo que me encontré al evaluar, sobre todo los perfiles del Poder Judicial, me dejaron sin aliento, francamente. ¿Ustedes también vieron los de los otros poderes? El 60% aproximadamente de las personas que se inscribieron en mi comité para ser evaluadas ya formaban parte del Poder Judicial, es decir, venían de carrera judicial. Ok, muy bien. Y a partir de eso también puedo diagnosticar cuál era el estado de nuestro Poder Judicial anterior. No quiero hacer aquí una generalización, pero sí puedo decir que muchos de los perfiles que evaluamos del Poder Judicial dejaban mucho que desear en términos técnicos y de preparación. Entonces, la Escuela de Formación Judicial, después de la elección de junio, va a tener un reto mayúsculo pues enfrente de sí. Entonces, en suma, salgo del proceso diciendo que sí, veo que era necesaria una renovación del Poder Judicial, pero mi paso por el comité no me permite todavía dar
ese salto cuántico que es requerido para poder confiar en la reforma judicial o para poder pensar que era necesario que eligiéramos popularmente a nuestros juzgadores. Ha habido críticas, sobre todo en las redes sociales, de que el ex ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se sirvió con la cuchara grande en el comité que tú pertenecías, que metió a mucha gente que le interesaba a él que estuviera en la boleta. ¿Tú qué nos dices al respecto? Pues yo no voy a defender a ningún perfil, ni voy a hacer campaña por nadie, ni anticampaña por nadie. Yo sí puedo decir que de mi comité salieron personas sumamente preparadas en términos técnicos. Me parece natural que Arturo Saldívar esté relacionado con algunos de los perfiles. Bueno, de nuevo, no voy a, corte, claro. Estuvo en la Corte por muchos años. Sí, y también he visto unas métricas periodísticas ridículas, como que él controló el 60% de las personas que salieron insaculadas o el 50%. Esos números, la verdad es que no se sostienen tampoco. Entonces, repito, yo estoy orgullosa del trabajo que hice y que hicimos junto con nuestros compañeros en el comité de evaluación. Creo que todos los perfiles soportan un análisis técnico y de idoneidad en materia de fama pública. Muy bien. Javier, aquí la principal crítica, no la crítica, pero la polémica que ha estado en los medios es el tema del tercio de candidatos del Poder Judicial. Ayer se armó aquí un buen debate donde muchos de los panelistas, de nuestros panelistas, decían se equivocó el Poder Judicial al no querer participar en este proceso. ¿Tú qué nos dices al respecto, Javier? Mira, yo no hablaría de entrada, Leo, de el Poder Judicial, porque no es que el Poder Judicial haya decidido autoexcluirse de esa participación. Sí. Yo te diría, creo que hubo una enorme irresponsabilidad de dos tipos de tribunales. Primero, algunos juzgados de distrito, ¿no?, que dictan suspensiones que a mí me parecen que jurídicamente no se sostienen. Yo creo que un juez de distrito no tiene la facultad para, frente a una reforma constitucional, dictar una suspensión provisional o definitiva y decir, esto se tiene que parar. A mí no me gusta la reforma judicial, pero reconozco que ya se aprobó, es una norma vigente. No se alcanzaron los votos en la Corte para invalidarla, en su momento lo platicamos, y yo te diría, creo que esas son resoluciones que se dictaron de manera incorrecta. Pero luego entró otro tribunal, que es el Tribunal Electoral, que yo creo, Leo, que es un ejemplo del tipo de poder judicial que vamos a ver después de la Totalmente reforma. De acuerdo. Un poder judicial absolutamente capturado, ¿no? Este es un tribunal, Leo, tú te recordarás, al que el PRI y el PAN les ampliaron el periodo en 2016. Y antes de la elección de 2016 eran un tribunal que le resolvía a favor de los intereses de esos dos partidos entonces dominantes. Por eso tiraron la cancha pareja, por eso no anularon la elección de Coahuila, por eso subieron al Bronco a la boleta. Después de 2018 dan un giro de 180 grados y empiezan a tomar decisiones mayoritariamente favorables a Morena. Aquí es muy importante decir que el tribunal debería tener 7 magistrados y actualmente tiene 5. Y tú a lo que te refieres es a 3 que constituyen la mayoría, que son los que están tomando estas decisiones. Totalmente, que son magistrados que vienen precisamente de esa integración que inicia en 2016. No es ninguna casualidad, Leo, que al único tribunal que no solo no se le destituye, no solo se le respeta su periodo de designación, sino que se les amplía el mandato, es a estos integrantes. Es una propuesta que se presenta días antes de que el tribunal resuelva el tema de la sobrerepresentación. Yo creo que eso fue un burdo soborno, Leo. Es decir, si ustedes nos dan nuestra sobrerepresentación, aprobamos una reforma constitucional que a ustedes ilegítimamente les permite quedarse más tiempo en el cargo. ¿Cuántos se quedan más? Se van a quedar 3 años más. O sea, les va a tocar la elección del mandato que tendrían que tener. Les toca la elección del 27. Y lo que vamos a ver, Leo, es... Lo que hemos estado viendo es el pago de esa ampliación de mandato con unas sentencias que son francamente insostenibles. Es decir, es ridículo que el Tribunal Electoral, que no tiene ninguna facultad para estar revisando suspensiones que dictan jueces de amparo y que se tienen que impugnar a través de las vías que contempla el amparo, que sea un tribunal que diga, tú no le hagas caso a las suspensiones y yo te voy a decir, con un procedimiento que no está ni en la Constitución ni en la ley, que ahora ese, ¿no?, tercio de las candidaturas, como tú decías, Leo, que ha sido muy discutido y muy debatido, no las va a definir el Poder Judicial, sino el Poder Legislativo a través del Senado. Esa lista de personas insaculadas, Leo, no fue evaluada en ningún momento. No. O sea, son personas que cumplieron con los requisitos mínimos,
que son ridículos, ¿no? Que es este rollo de 5 cartas de vecinos, promedio de 8 en la carrera. O sea, es decir, son de verdad requisitos que no garantizan absolutamente nada. Y el Senado, gracias a esa decisión de esos 3 magistrados, llega, insacula. Y hoy en la boleta, ¿qué es lo que vamos a tener? Tanto esta lista como en otras listas, Leo, personas que van a llegar posiblemente a esos cargos sin haber pasado por siquiera un mínimo que es un examen general de conocimientos. Esto es como si estuviéramos nombrando a quienes van a ser cirujanos y no sabemos si han operado o no han operado anteriormente. Esto es como si estuviéramos nombrando a especialistas del sistema de salud que quizá nunca han tratado con pacientes, que posiblemente ni siquiera tienen los conocimientos. No creo que de ese tamaño es el despropósito de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, ¿no? Vanessa, tengo que reconocer que lo que dice Javier yo ya lo había pensado en el sentido de que la actuación del Tribunal Electoral en este momento, tan sumisa, tan controlada hacia el partido en el gobierno, hacia Morena, yo también ya lo había pensado, esto es lo que vamos a acabar teniendo con el Poder Judicial después de esta reforma. Ese poder controlado, sumiso, dominado por el partido en el poder. ¿Tú qué opinas? Pues lo rebato y permíteme construirlo desde otro lado. Creo que todos estamos en esta mesa alineados en que esta reforma judicial es mala. Todos estamos alineados con que esta reforma judicial va. Y no solo porque es texto constitucional, sino porque, como dice Javier, pues ya lo había resuelto así la Corte por esta famosa mayoría de 6 votos con el voto del ministro Pérez Dayán. Dicho eso, lo que todos los poderes políticos le deben, al menos a esta reforma, es permitir que transite con la mayor comodidad posible para que salga bien. Vaya, si ves que la reforma viene coja, no le metas el pie. Y es que eso creo yo que fue lo que hizo el Poder Judicial, refiriéndome a la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Ahora dicen ustedes dos que este va a ser el tipo, con lo que vemos con la Sala Superior del Tribunal Electoral, ese va a ser el tipo de tribunal que veremos después de la reforma. En la Suprema Corte. Es que eso es lo que ya tenemos, o al menos así lo veo yo, por parte de la Suprema Corte. Tenemos una mayoría de ministros que intentan todavía, aunque es texto constitucional confirmado por su propio órgano, los tenemos intentando boicotear la reforma judicial. No solo con estos jueces de distrito que otorgan amparos y suspensiones, que ya sabemos todos, vaya, los abogados medianamente decentes reconocen que esas suspensiones eran ilegales. Así lo confirma inclusive el proyecto del ministro Ortiz Mena que se discutirá la siguiente semana. También lo vemos en esta mayoría de ministros que no quisieron atraer hace un mes el asunto para poder sacar del entuerto a su comité de evaluación. También lo vemos en la mayoría de los ministros que rechazan la lista entera de personas insaculadas por parte del Senado cuando tuvieron la posibilidad de revisarlo uno a uno para ver cuáles o no pasaban a la lista. Vaya, lo que quiero decir es que esta Suprema Corte está desechando cada una de las oportunidades que ha tenido para tener un listado de personas medianamente legitimadas en ese tercio que le tocaba en la boleta. Ahora bien, también, como dice Javier, reconozco que haya actitudes de otros poderes, de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del Poder Legislativo, que son francamente vergonzosas. ¿Te ha gustado a ti la actuación del Tribunal Electoral? No, por supuesto que no. O sea, sí se ha extralimitado, ¿no? O sea, cualquier abogado decente diría reconozco eso, que tienen ellos la competencia originaria, que tienen la competencia última en materia electoral, pues, pero no me explico algunas actuaciones como este cumplimiento sustituto que le da la insaculación final al Senado. No había genuinamente ningún... Nada. O sea, eso sí se lo sacaron de la manga. Y luego el comité, ¿no? y luego no solo el Comité de Evaluación del Legislativo, sino todo el Poder Legislativo, que francamente en esta reforma ha hecho un papel vergonzoso que no da sino para llorar. Pues sí, y el tema es que este tribunal ahí va a seguir. Pero bueno, ¿qué va a pasar en las elecciones? Vámonos a las elecciones, Javier. Finalmente, pues vamos error tras error, un mal diseño, un mal sorteo, las bolitas se les caían, todo este zafarrancho de los candidatos. Va mal. O sea, no va encaminada bien la reforma, ¿no? Y sabíamos que iba a ir mal, Leo, porque es una reforma que no busca mejorar el sistema de justicia. Esta es una reforma que lo que busca, primero, fue purgar a todos los poderes judiciales. Ya vamos a la mitad, ¿no? Sí. A nivel federal, y en 2027 nos vamos con otra mitad. Sí. Capturar al Poder Judicial por diferentes vías.
Creo que ya lo vimos, Leo. Las listas de las personas que están para los principales cargos son personas cercanas al régimen. Pero todavía no salen las listas, ¿no? O sea... Pues ya vimos, o sea, ya vimos a final de cuentas la insaculación, ¿no? De el Poder Judicial, ya vimos la insaculación del Poder Legislativo, ya vimos también las listas. O sea, ya los candidatos están listos. Ya están listos. Ya sabemos quiénes van a ir a las, ¿Y ya se publicaron? A las boletas. Digo, ¿Sí? ha sido es que yo no los he un visto. desastre la publicación, sobre todo del Poder Legislativo. Tan desastroso que yo no las he visto. A ver, Leo, hay gente que son auténticos candidatos cachirules, que no aparecían en las listas de inscritos ni en las que de personas que cumplían con los requisitos mínimos y que de repente en la lista de idóneos aparecen y salen como insaculados. O sea, de ese tamaño es el desaseo. Entonces yo te diría, esas son listas fundamentalmente de cuotas y de cuates, ¿no? Antes, para la Suprema Corte, lo veíamos también, hay que reconocerlo, pero no para el resto del Poder Judicial, porque había carrera judicial y había exámenes, había una carrera donde uno tenía que demostrar que sabía, pero ir subiendo. Ahora, esa lógica la vamos a ver reproducida de nueva cuenta en esas nominaciones. ¿Qué viene después, Leo? Una cosa que a mí me parece una verdadera locura, que son campañas donde prácticamente no va a haber ni financiamiento, no va a haber tiempo en radio y televisión. No. Claro, pero uno diría, ¿pero cómo se les ocurre prohibir el financiamiento público y el financiamiento privado? Bueno, o sea, no, está prohibido, pero pues estamos... Claro, porque es obvio que el cálculo de quien redactó y aprobó esa reforma es que no iba a haber financiamiento de lícito. Sí. Va a haber muchísimo financiamiento ilícito. Yo creo que lo que no alcanzaron a ver quienes propusieron esa reforma, Leo, es que a lo que nos vamos es a una verdadera subasta de juezas y jueces, donde cualquier tipo de interés, legítimo o ilegítimo, los partidos políticos, el crimen organizado, los grandes intereses económicos, los sindicatos, Javier, que pueden movilizar. Y tú nada más imagínate, Leo, los incentivos que se generan cuando tú le dices a el grupo que quieras, oye, mira, en este distrito geográfico delimitado vamos a elegir a quienes deciden si te vinculo o no te vinculo a proceso, a quienes deciden si te condeno o no te condeno penalmente, a quienes van a resolver los temas fiscales pensando en otro tipo de intereses, o como dices, los asuntos laborales para los sindicatos, los asuntos de telecomunicaciones, los asuntos de competencia. Lo que se está creando es eso, cargos donde con muy poquitos votos, porque la participación electoral va a ser muy baja, literalmente vas a poder patrocinar a quien después te va a resolver los asuntos. Y eso, Leo, de nueva cuenta, yo coincido contigo, no fue una casualidad que hayan prohibido las dos fuentes de financiamiento. Yo creo que era un cálculo de Morena y aliados para decir, nosotros nos vamos a quedar con la mayoría de las designaciones por la vía del voto popular, pero no se dieron cuenta que ahí, Leo, se puede colar cualquier tipo de interés. Y desgraciadamente creo que eso es lo que vamos a ver en las siguientes semanas. O sea, sí resulta, Vanessa, racional que cualquiera de los que ya aparecen en la lista y que quieren ser elegidos, pues se acerquen a estos grupos que pueden movilizar voto el 1 de junio. Tiene todo el sentido, digamos, una estrategia racional. Hemos visto, por ejemplo, muy cercana a la ministra plagiaria, ¿no? Porque no se nos olvide que es plagiaria y que ahora quiere ser ministra presidenta de la Corte, ¿no? Que anda muy cercano al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque pues, con que se movilicen esos votos del sindicato votando a favor de ella, pues puede ser que saque los votos. Por eso es importante votar, Leo, tú que no estás muy animado por hacerlo, porque precisamente si no, se lo van a llevar estas personas que están hoy en campañas anticipadas movilizando y llamando al voto. Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo y lo he puesto abiertamente sobre la mesa y he recibido muchas críticas, pero no importa, yo no se me antoja votar, lo he dicho, porque te lo digo, Vanessa, no sé por quién votar. O sea, si me van a dar 6 boletas con 298 candidatos y tengo que elegir a 35, te lo juro que no tengo el tiempo. Tengo que hacer un programa diario de televisión, no me puedo poner a estudiar. Creo que precisamente... O sea, ¿sí me entiendes? ¿Cómo le hace el votante? Es parte del problema de esta elección. Y te contesto, creo que particularmente las personas que tenemos acceso a medios de comunicación estamos obligados no solo a informarnos, sino a participar en el proceso y luego contar cómo nos fue en la feria. Creo que deberíamos conocer
no solo las listas que ya están publicadas, sino a partir de que ahora ya tenemos esas listas, que se realicen ejercicios periodísticos importantes para conocer a uno y otro perfil. Te comparto que por lo menos en el Comité Ejecutivo subimos a nuestro micrositio cada una de las entrevistas que se le hizo a cada uno de los aspirantes. Entonces sí hay forma de informarse de forma, digamos, no tan compleja para poder llegar a ser un voto, digamos, informado. Pero yo sí te confieso que, y yo sé que elogio en boca propia es vituperio, pero que lo que me preocupa menos ahora de la reforma judicial son los perfiles. Yo genuinamente puedo hablar por mí y por mi comité. Creo que hicimos un buen ejercicio. Además de que, como les decía, 60% de nuestros aspirantes venían ya de carrera judicial. Entonces esta captura política también me cuesta mucho trabajo sustentarla en los datos. Pero sí quiero señalar algo en torno a la implementación, porque lo que muchos de aquellos que estamos, digamos, optimistas respecto a algunas partes de la reforma, pensábamos que podría salir algo bien por la implementación, es que le iba a implementar el INE. Y ahora lo que vemos es que por falta de recursos, por falta de personal, va a haber pocas por falta de dinero, va a haber la mitad de las Ni siquiera van a ser casillas, van a ser centros de votación, la mitad de lo que originalmente se habían proyectado, creo que 87,000 centros de votación. Sí. Contrario a lo que siempre le había pedido a la oposición, al PRI, no van a contar los votos los ciudadanos. Que eso no me parece mal, Vanessa, porque pobres ciudadanos, imagínate, se van a quedar ahí toda una semana contando los votos. Pero ¿no? vaya, porque está tan difícil. En eso también descansaba parte nuestra ahora se los van a mandar al distrital, ¿no? 12 días nos vamos a tardar en conocer los resultados. Sí, correcto. Las boletas electorales que van a ser sumamente complejas, pues esta dificultad que tendremos de conocer a los perfiles. Pero lo que a mí me parece más grave es esta equiparación que terminó haciendo el INE respecto a los distritos electorales y los distritos judiciales. Porque la realidad es que eso destroza la esencia de la reforma, porque es imposible defender que la reforma se hizo para que todos votemos por nuestros juzgadores, porque no todos vamos a votar por nuestros juzgadores con el diseño que tenemos hoy. Solo el 40% del Poder Judicial Federal se va a elegir entre la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Entonces, una persona ya no es un voto. Esa origen de la reforma dejó de ser cierto. Pero yo entiendo también el problema que tenía el INE, ¿no? Porque el INE no está acostumbrado a los distritos y circuitos del Poder Judicial. Por cierto, un dato que dio ayer Ana Laura Magaloni, que los 3 jueces especializados en materia económica, que son fundamentales en materia de monopolios, etcétera, los van a elegir en Iztapalapa. Bueno, ¿cómo ves, Javier? Pero mira, yo te diría, Leo, esto es una demostración más de que esa reforma, como estaba diseñada, no solo violaba derechos, no solo era destructiva, no solo nos iba a dejar un peor estado de cosas. Era imposible, se dijo desde el inicio, implementar de esa manera. Vamos a unas elecciones donde no vamos a poder conocer a los candidatos, ¿no? O sea, aunque hiciéramos el esfuerzo más titánico para revisar los currículos y más, la cantidad de tiempo que cada persona tendría que dedicarle es una locura. ¿A ti te dan ganas de ir a votar? Absolutamente no. O sea, pero tú estás absolutamente en el Team Leo. Y déjame, y te lo digo, y yo sí tengo que reconocer que sí hay personas que veo en las listas para diferentes tú, cargos, como abogado, ¿no? Claro. Que digo, hombre, yo sé que estas personas lo podrían hacer de una manera espectacular. Pero cuando uno ve este tipo de... A ver, ¿por qué tuvo que hacer eso el INE de crear estos distritos? Sí, porque no se podía, o sea, porque la lógica de los tribunales es diferente a la lógica de la representación popular, ¿no? Claro. O sea, cuando uno va a votar, ¿no? En las elecciones presidenciales concurrentes, pues votas, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? ¿Por quién? Sí. Por tu alcalde, porque te gobierna, votas por tu jefe o tu jefe de gobierno porque te gobierna. Por tu diputado, por tu senador. Porque te gobiernan y porque te representan. Te representan. Y aquí lo que va a pasar, ¿no? Y coincido con lo que dice Vanessa, es que vamos a ir a las urnas donde vamos a elegir nada más a una pequeña fracción de los juzgadores que nos van a juzgar eventualmente, y luego otros juzgadores no los vamos a elegir en el distrito que nos toque, sino que van a ser otros electores quienes nos lo pongan, ¿no? O por lo que ya se ha dicho, ¿no? En Iztapalapa van a elegir a juezas y jueces que van a tener competencia en todo el país. Entonces, el principio más básico de la representación, que es dar consentimiento para que te gobiernen o para que te representen, no se va a poder cumplir. Entonces, en una elección, de nuevo, Leo,
donde no tenemos garantía de que los perfiles, hay perfiles muy buenos, pero también hay unos perfiles muy malos y otros son un volado, porque de nuevo, claro, a ninguna de esas personas, Leo, a ninguna, ni en el comité del judicial, ni del legislativo, ni del ejecutivo, se les aplicó un solo examen de conocimientos. Ahora, puede ser que ya sepan mucho, puede ser que no. ¿De verdad estamos dispuestos como sociedad a asumir un riesgo de ese tamaño? A mí me preocupa muchísimo, Leo, la verdad. Ahora, pragmáticamente, digamos, si alguien sí quiere ir a votar y dice, no, es mi obligación ciudadana, etcétera, yo creo que tiene que concentrarse, y lo pongo sobre la mesa, Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 9 ministros, Tribunal de Disciplinario, 5 ministros, y creo Sala que se van a Superior. elegir Sala Superior. No, uno Sala o dos. Superior, 2 nada más. Sala Dos. Superior. Sí, sí, Bueno, sí. esos, yo digo, bueno, ya no son tanto, ¿no? Son 9 más 5, 14 más 2, 16. Bueno, pues ya a eso sí les puedo echar ganitas, ¿no? Ya jueces y magistrados y eso, pues es un volado, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, sí, ¿no? Volado que ya pues nos echábamos antes porque No, sabemos antes cómo se elegía antes del Poder suponíamos Judicial. que el Había Ejecutivo hacía exámenes. su chamba y el La Senado carrera también, judicial, claro. sí, sí. Era carrera judicial, claro. Sí, sí. Era carrera Sí. judicial, pero sabíamos que se vendían las claves y lo que también te estoy intentando transmitir es después de mi chamba en la del Comité Sí. de Evaluación, lo que me di cuenta es que tampoco es que teníamos tan preparados a nuestros No, operadores no, no, eso es jurisdiccionales. cierto, Pero eso bueno, es cierto. para intentar encuadrar esto en términos no tan negativos, creo A que ver, no todos son venga. malas noticias, efectivamente, a ver, vamos a unas elecciones que sí nos van a permitir elegir a estos altos cargos, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina, Sala Superior del Tribunal Electoral, pero también que nos permitirá mejorar los poderes locales que creo que también hay consenso que eran los más cooptados. En esta elección, en la del 25, también van en elección 17 estados. Incluyendo la Ciudad de México, ¿verdad? Así Ya, es. ajá. Entonces, sí, para contestarle a la audiencia, creo que hay que ponerle atención a esos altos cargos, pero también a sus juzgadores locales, sí. que eran los que estaban más ¿Cuántas involucrados más con el boletas poder. nos van a dar de lo local, sabemos? Pues, Pues ¿Tienen habrá una CEUs. idea? Sí. No, pues es O que... sea, ¿cuántas? Es que cada estado lo está determinando cómo también está distribuyendo sus Ah. distritos. Entonces todavía no podemos dar ni una respuesta homologada ni una respuesta definitiva. Ok. Hasta ayer el INE Pero todavía vamos a estaba recibir distribuyendo más sus de las distritos. 6 que Así es, son así es. federales. En esos 17 ¿Quién sabe? estados, así es. Y mira, y si Perdón. hubo poco tiempo para la reforma a nivel federal y hubo mucha improvisación por lo mismo, a nivel local todavía peor, Leo. Entonces, peores procesos de selección, peores procesos para el tema de la geografía, mucho menos condiciones para competir, pues nos vamos a topar boletas con personas que simple y sencillamente no sabemos Sí. ni qué son ni qué representan. Perdón, te interrumpí, Iván. Sí, pero tú querías no te acabar con preocupes. una nota positiva. Entonces, que digamos. vamos a unas elecciones Sí. que nos van a permitir renovar estos poderes judiciales locales que estaban tremendamente corrompidos, que nos van a poder permitir renovar un poder judicial federal que era corrupto, que tenemos más que evidencia de nepotismo, y que acaso nos daremos cuenta que la finalidad de la reforma no podía ser la representatividad del poder judicial, que esa idea quizá era muy romántica y era muy poderosa en términos de narrativa, pero que en la práctica, en su implementación, es imposible y habremos de dar un pasito para atrás en cuanto a eso, habiendo renovado ya el Poder Judicial. Que, por cierto, Vanessa, ese era el argumento más importante del López Obrador. O sea, que esto sea una democracia y que representen los intereses del pueblo. Y el Así es. pueblo pone O y el sea, pueblo así es. quita. estás Así es. diciendo que eso a lo mejor no se logra. Es que yo nunca lo creí. Yo creo que la función más importante de la reforma judicial es la renovación del mismo. Era la renovación del mismo. Bueno, pues un último comentario, por favor. No, a ver, yo te diría, a ver, esto que tú dices es importantísimo, Leo. El presidente López Obrador lo dijo, la lógica Sí. de esta reforma es el pueblo pone, el pueblo quita. Sí. No va a ser así. Lo que vimos ahora es que los comités ponen y el Tribunal de Disciplina quita. Yo estoy convencido que necesitábamos una reforma en lo local, sobre todo, mucho menos en lo federal. O sea, las personas que hoy son juzgadoras federales, por lo general, son gente capacitada, que sabe y que ha pasado por evaluaciones. Eso no lo vamos a tener. Y creo que vamos a terminar en un peor estado de cosas. Con un poder judicial más capturado, un poder judicial más corrupto, un poder judicial ¿Más mucho corrupto menos... tú crees que sí? Absolutamente, Leo. ¿Sí? O sea, mira, la carrera judicial a nivel federal es de los pocos servicios profesionales de carrera que logramos construir en México. ¿Era perfecto? No. Pero cualquier persona que en este momento es juez de distrito, magistrado de circuito, pasó por evaluaciones muy rigurosas, ¿no? Hay mecanismos de control de la corrupción. El propio Arturo Saldívar, cuando fue presidente de la Corte, presumió muchísimo el combate a la corrupción y al nepotismo.
Ahí se había avanzado muchísimo. ¿Sabes En el dónde hay ámbito mucha local está corrupción? muy- exacto. Es que el federal sí era otra cosa, ¿no? La verdad. Y sin sanciones. Hoy sabemos que en todos los años que funciona el Consejo de la Judicatura Federal impuso 4 sanciones Sí. importantes a los juzgados. Pero como que sí, digo, conociendo los jueces locales y federales, sí eran de otro nivel los jueces federales, la verdad. O sea, entre otras cosas ganaban más dinero, tenían más prestigio, en fin, ¿no? Había más controles. Pero los locales sí son, ay, los juzgados Y yo te diría- locales, hijo, man. Y muy disparejos, ¿eh? Sí, O sea, hay también estados es que cierto. avanzaron en algunas cosas y unas cosas que son lamentables. Pero ahora van a hacer eso. Grupos de interés que a través de movilización del voto vayan definiendo quiénes van a ser los ganadores. La reelección dependerá de eso. Y luego vamos a tener estos órganos que son los tribunales de disciplina judicial que también van a estar controlados políticamente para sancionar a quien se desvíe, ¿no? Por cierto, valdría la pena hacer un debate sobre el papel del tribunal Totalmente. disciplinario, Claro, de sus ¿no? facultades. Porque me parece que porque sí va a poder revisar hasta la Suprema Corte el tribunal disciplinario, ¿verdad? Así es, así es. E inclusive hay que analizar cuáles son las facultades del Tribunal de Disciplina y también del órgano de administración, porque también tendrá bastante control sobre todo el Poder Judicial porque les controla los dineros. Pues bueno, pues ahí está. Javier, muchas gracias por haber venido. Al contrario. Carlos ¿Cómo nunca estás? llegó. Yo supongo que sigue ahí en su coche, pero lo saludamos. Y Vanessa, muchas gracias. Encantada. Nos vemos el martes que entra. Hacemos una breve pausa. Viene ahora Luis de la Calle para hablar de la imposición de aranceles al aluminio y al acero a todos los países, incluyendo a México. ¿Cuál será el efecto para nuestro país? Regresamos.